Bienvenidos a nuestro segundo episodio de GEA Winners, el podcast, historias que te inspiran a ganar el juego de la vida. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial que en lo personal tengo la gran bendición de conocer hace algunos años y pienso que en el transcurso de la entrevista pues irán descubriendo por qué. Sin embargo, lo peculiar de esta entrevista es que él tiene 17 años y que ya vivió uno de nuestros entrenamientos. De hecho, el proceso completo es graduado de nuestros entrenamientos de transformación personal. Así que siéntate a escuchar este episodio con tu hijo, con el adolescente que está en casa, si eres papá, mamá, o si quieres que este mensaje le llegue a los adolescentes que tenemos. Así que bienvenido, Lexio. Bueno, tu nombre es Lex Espinosa y te gusta que te digan Lex. Entonces, desde ahí, pues, cuéntanos quién eres, tu edad, todo lo que quisieras que empecemos a saber de ti. Bueno, mi nombre es Lex. Soy un chico de 17 años, afortunado de tener mamá, de tener papá, de tener un contexto, un círculo de personas quizá con una visión diferente de lo que es la vida. Y eso, o sea, con muchas metas, con muchos sueños, aspiraciones. Eso. Súper. Y bueno, ya vamos a hablar de cómo nacen estas metas y aspiraciones, pero me gustaría que conozcamos a Lex desde sus inicios. Así que háblame y la intención es que podamos usar pues lo que ha vivido un joven de 17 años para que podamos crear valor en la vida de otros seres humanos. Entonces cuéntame tu niñez, en dónde creciste, tu hogar, cómo creciste, ¿qué te acuerdas? Sí, yo nací en la Rumiñahui, un sector de Quito, hacia el norte, con papá y mamá juntos. Los dos, bueno, pues tenían sus diferencias y mediante iba pasando mi niñez, pues se separaron. Tengo un hermano que vive conmigo todavía, se llama Nicolás, él tiene 22 años. Y otro hermano que es hijo de mi papá, que vive en España. Él tiene ya 30 años y bueno, con él lo he visto unas 4 o 5 veces en mi vida. Mi infancia, bueno, siempre fui un niño muy especial en el sentido de que era muy... Mi familia me molesta que era muy en mi mundo, muy en mi mood, en mi mundo con hitos. Porque... Y de hecho me prohibían a mí la televisión. Me prohibían ver Ben 10, Dragon Ball, porque era muy peleón. En el colegio, en la escuela. O sea, siempre fui muy especial porque era muy como... No podía hablar con alguien. Era muy inquieto, todo el tiempo estaba... Ni siquiera me acuerdo. Pero escucho las historias de que no, y después medio dormido bajabas y le pegabas a tu hermano y yo no me acuerdo de nada, pero siempre fue particular eso, que de pequeño pues no estaba con ustedes, no estaba en familia, era siempre yo en mi mundo. Después fui creciendo, en el momento en el que mis papás se separaron, yo me fui con mi mamá a vivir a otra casa en otro lugar y ahí es donde empecé como a ser más consciente, no sé si por la edad o por los sucesos, pero empecé a ser más consciente de lo que se vivía. Okay. ¿Qué edad tenías cuando tus papás se separaron? Ellos se separaron cuando yo tenía 6, 7 años. Se separaron. Y el divorcio, ya el tema de los papeles, fue como a los 8 años, más o menos. Okay. Y me parece interesante que podamos justo conversar de esta parte en donde un niño es niño y de lo que escucho tuviste una infancia muy feliz, amena, con papá, con mamá en casa. ¿Qué pasa con Lex o qué pasa con este niño más bien? ¿Qué pasa con los niños que a los 7, 8 años papá, mamá se separan? Bueno, yo tuve mucha suerte realmente porque mi papá no me dejó de ver. O sea, sé de casos de amigos y de personas que es como sus papás se separan y dejan de ver a uno de los dos o se van del país o otros tipos de situaciones. En mi caso, mi papá siempre estaba presente, aunque sean 2, 3 horas, pero todos los días me iba a ver. Y realmente esto es importante porque en esta personalidad que yo tenía, muy desubicada de todo del mundo, mi papá hizo un esfuerzo por pasar más tiempo conmigo mediante esta separación y me empieza a meter en cualquier deporte. Al comienzo era el fútbol, después entrené algo de jiu-jitsu, después hice una cantidad de cosas y empieza a buscar esa forma para pasar tiempo conmigo y con mi hermano. Mi mamá pues trabajaba todo el día, entonces a pesar de que vivía con ella tampoco es que le veía. Entonces, claro, o sea, entiendo que la separación quizá implica el tiempo que tienen tus papás para verte en el trabajo y todo eso. En mi caso sí fui muy afortunado en eso, siempre tuve la presencia de ambos.
Y Lex, ¿tú consideras que la separación de papá, mamá, el divorcio, nos afecta cuando somos niños o lo podemos ver cuando somos grandes? ¿O en ese momento sí ocurrió algo con Lex o ahora lo puedes ver? Esto para todos los niños en casa que nuestros papás se divorciaron cuando éramos niños. Sí, o sea, creo que cada quien lo vive distinto. No he vivido desde la perspectiva, por ejemplo, de mi hermano. No sé cómo lo vive un hermano mayor con los hermanos menores. Él tuvo mucho que ver ahí. O sea, él a veces se aguantaba las ganas de llorar para cuidarme a mí, para escucharme a mí. Pero en mi caso fue después. O sea, fue reciente porque de alguna forma creo que la nostalgia, o sea, la melancolía, el añoro de tener una familia junta, que es papá, mamá, mi hermano, pues te llega después, te llega ya cuando quizá no estás tan en familia, cuando estás más solo. Y entiendo que muchas personas se pueden sentir así. Como digo, yo fui afortunado de que a pesar de que se separaron, tuve mucho tiempo con ellos, hasta cierto punto. Otra cosa ya fue cuando ambos tuvieron sus parejas. Oye, y háblame de esta nostalgia. ¿Qué o sea, ¿qué es para ti una familia junta y qué pasa con nosotros cuando la familia no está unida en lo que pensamos que es familia? O sea, papá, mamá juntos, hermanos, por siempre. Sí, sí, para mí fue totalmente distinto. Como te digo, cuando se separaron no fue tan tragedioso, digamos, para mí. Pero cuando ambos tuvieron su pareja, fue una separación total. Y yo tendría, cuando mi mamá se casó, bueno, cuando tuvo su pareja, que es Philip, a los 11 años. Okay. Entonces, de los 7 a los 11 años, tú vives con papá y mamá separados, pero sí. es mi mamá, es mi papá. Sí, okay. Pasaba tiempo con ambos. Y ahora, sí, a los 11 años llega el novio de mi mamá. Es un señor de Francia, es francés. Y bueno, es un oro. Hoy lo veo como un regalo para mí en mi vida. Pero en su momento fue, no te quiero ver, no te quiero conocer. Era yo y mi hermano y ellos allá. Nos hicimos del lado de mi papá porque mi mamá tenía su pareja. Claro. Entonces yo me cambio a vivir y ahora vivo con el esposo de mi mamá. Entonces en un tema cultural cambian mucho las cosas. Pues en ese momento, o sea, quiero que vayamos como cronológicamente. En ese momento vivías con el esposo de tu mamá. Ajá. O sea, él decide rehacer su vida, tiene una pareja y los cambios que se generan para ti como hijo, como niño, como adolescente es no solo aceptar que mamá tiene pareja, sino ir a vivir con la pareja de mamá. Sí. Para que todos en casa puedan escuchar qué siente, sobre todo porque yo viví lo mismo, yo viví un divorcio de papá y mamá y aceptar a la pareja de mi mamá fue... Y probablemente ahora tú, y mira, tenemos las dos partes, tú lo puedas hablar y los dos podamos hablar como los hijos. Ajá. Pero en un momento, los que somos papás también y que nos divorciamos de nuestra pareja, tenemos otra pareja, por decirlo así. Y esta invitación es para que papá, mamá que está en casa, que tiene hijos adolescentes, que se divorciaron, que van a rehacer su vida, me gustaría que aquí podamos escuchar lo que nuestros hijos nos quisieran decir en ese momento, lo que no han tenido la oportunidad de decir y lo que necesitamos decir. Entonces, cuéntanos desde esta parte, desde este lado de la relación, desde los hijos, ¿qué pasa cuando ven a una nueva pareja que sería un extraño llegar? O sea, si pudiera resumirlo, es soledad. Hoy grande entiendo que cada quien quiere seguir su vida, que cada quien sea papá, mamá, pues, pero en ese momento era mucha soledad porque yo he estado acostumbrado a estar con mamá, estar con papá, jugar con papá, hablar con mamá. Y no es por el tema del tiempo que me presten atención, sino como que sentí que dejé de ser la prioridad de ambos. Okay. Estaban enamorados los dos y sentí que yo dejé de ser la prioridad y se siente soledad. Aunque yo esté con mi hermano y todo, yo sentía soledad, o con mis amigos en la escuelita, o sea, yo sentía soledad. ¿Cómo los adultos podemos ver esto en los niños? O sea, tú me puedes decir, no es que me siento solo. Probablemente, y lo decías, pero ¿cómo se experimentaba en ti? ¿En qué momento decías, me siento solo? Sí, yo creo que en el intento del padre de que la pareja se lleve bien con su hijo, lo maquilla todo. No, esto no es así. No, él no es tan malo. O al hijo, no, es que él no es así. Entonces,
yo sentía que si le decía, mamá, esto me molesta de tu pareja, o papá, esto me molesta de tu pareja, era, no, eso no es así, tranquilo. Y el papá en su afán como de reparar algo, lo maquilla, o sea, es un escape. Pero no me estás escuchando. Okay. Y yo sentía, va a ser todo para defenderlo, o sea, incluso puede estar el primero, o sea, yo sentía eso, era una soledad terrible. Acabas de traer muchas cosas, porque acabas de traer, no me siento escuchado, me siento solo, le vas a creer a alguien más, y lo que yo escucho es, me estoy separando de papá. Sí. O sea, y de verdad, desde que cuando somos niños, sí creemos en un momento que alguien vino a ocupar nuestro lugar. Uh-huh. Ahora que eres casi no tan adulto, hablando de edad, porque eres muy brillante, ¿cómo lo manejarías? O sea, ¿cómo le dices a un adulto enamorado que lo pueda manejar bien? Porque hay hijos menores que absorben quizá dolor, soledad, no ser escuchado. Sí, bueno, creo que todo es parte del proceso. O sea, quizá evitar un dolor, evitar un daño me parece imposible siendo papá. O sea, eso va a pasar porque va a pasar. Pero sí hay formas de ser fuente de la relación que tienes con tu hijo. ¿A qué me refiero? A ser responsable de lo que pasa con tu hijo. A veces nos excusamos y he escuchado mucho en el entrenamiento papás que dicen, mi hijo tiene que ir a eso. O sea, como mi hijo está mal, entonces tiene que ir a un lugar. Uh-huh. Eso es no pararse responsable. Quizá la postura más adecuada para tomar en estas ocasiones es ser responsable de lo que le pasa a tu hijo. Si mi papá tuvo mucho una postura de no, es que no pasa nada, de eso no era importante decirlo, a pesar que estaba mal. Ya vamos a ir a papá porque pues, tenemos mucho que ver. Ok, entonces estamos con mamá, un niño de 11 años se siente separado, no escuchado, alguien vino. Ok, de ahí, ¿cómo va evolucionando la relación con el esposo de tu mamá, la relación con mamá, uh-huh. Lex creciendo? Sí, 11 años paso a vivir con mi padrastro y mi mamá. Yo estaba en un deporte, el tenis de mesa, me ocupaba mucho tiempo, cada vez me alejaba más de mi mamá. Y en un momento pude, no sé, o sea, como que salí de este trance en el que vivía, de inconsciencia, y empecé a relacionarme cada vez mejor con mi padrastro. Mi hermano también, bueno, él le costaba un poco más. Era más celoso con mi mamá. Yo con mi mamá era mucho más confianzudo y no pasaba nada. Entonces con él me empiezo a relacionar mejor. No era mi amigo, no era nada. O sea, para mí era un compañero de casa, pero me empiezo a relacionar mejor porque él muy respetuosamente siempre se preocupó por nosotros. Entonces mi mamá pues siempre vio eso también, ¿no? O sea, ella le decía muy claro, mi prioridad son mis hijos. Haga lo que quiera, pero mis prioridades son mis hijos. Entonces yo me empiezo a llevar mejor con él y ahora papá. Quiero parar ahí porque, claro, cuando tú me dices, bueno, fui muy afortunado, y yo pienso que en el sentirte afortunado va justamente esta parte, que papá, mamá no están, se separaron, hacen su vida, pero su prioridad es sus hijos. Uh-huh. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces cuando papá, mamá toman la decisión de hacer otro hogar, de verdad sus hijos pasan a segundo plano. Y de verdad hay niños que se sienten abandonados, que papá, mamá prioriza su rol de ser hombre, de ser mujer, de tener pareja. Cuando si tú puedes ver esto, ¿cómo sentirías desde ahí como sí soy afortunado? Porque muchas veces desde lo que vivimos es lo peor que nos puede pasar. Sí. Pero ¿sí has visto o si eres consciente de esta parte de verdad de ser afortunado? Sí, totalmente, porque bueno, al final siempre existe esta parte de exigir. Exijo más tiempo, más atención, pero ahora que estoy un poco más grande, o sea, lo puedo ver. Sí, mis papás, 2 personas sumamente inteligentes, ambos preparados en sus áreas y sobre todo con amor, o sea, con esta intención de amarnos y siempre hacer lo mejor posible. Súper. Listo. Entonces me estabas contando, estabas acercándote a papá. Sí. Porque mamá ya conviviendo con el esposo de tu mamá. Sí. Yo ya vivía con Philip, el esposo de mi mamá y mi mamá. Y en mi cabeza era, ok, mi mamá. Pero en mi cabeza, y creo que alguna vez lo conversé contigo, no se me cruzaba nunca papá con pareja. Porque mi papá, o sea, yo me creí mucho este discurso como sí, o sea, vamos a jugar, era papá, mi hermano y yo, papá, mi hermano y yo.
Y yo decía, mi papá nunca, de aquí a que yo me muera, nunca va a tener otra pareja por mi mamá. O sea, nunca. En mi cabeza. Entonces ya él tiene una pareja y yo estaba tan convencido de eso que no lo veía. Y era muy obvio. Él tenía su pareja y era muy obvio. ¿Qué edad tenías? Chuta, 11, 12 años. Igual, pero después de lo de mi mamá. Y yo no lo veía y para mí era, o sea, convivía muy bien con estas personas, pero... Con esta señora. Con esta señora. Pero no, o sea, en mi mente no son novios, es imposibles. O sea, mi papá no puede tener novia, eran amigas. Y bueno, pasó mucho tiempo así. Te diría que hasta un año. Fue un año, ¿no? Sí. O sea, fue un año, no sé. Lo vamos a saber. Y todo ese año yo era disfrutando porque pasaba con mi papá y mi hermano y con 2 personas más. Ok. ¿Por qué 2 personas? ¿Cómo? ¿Por qué 2 personas? 2 personas más. Su pareja y la hija. Su pareja, Y esta la pareja hija. tenía una hija. Sí. Ok. Saludos. Ok. ¿Y qué pasa cuando ya te das cuenta que papá tiene novia? Ahí sí se me cayó todo porque ya estaba en el proceso de aceptar al esposo de mi mamá y de alguna forma mi papá sí era mi refugio. Háblame Sí. de este todo. ¿Qué se le cae al ex de 11, 12 años? O sea, ¿qué? Ya, o sea, ahí para mi familia acabó. El contexto de mamá, papá, una familia de 4, se acabó. Mi hermano estaba entrando a la adolescencia, él me pasó por 5 años y no... Él tampoco se hallaba, pero él estaba más en su mundo. Entonces yo ya no tenía hermano, no tenía mamá, según yo, no tenía papá. Entonces como que lo último que me quedaba era mi papá y ahí es como, ya me empecé una soledad súper fea y empecé a refugiarme pues en el deporte y cosas, pero para mí fue, o sea, familia. Si te pudiera describir el todo es familia. Ya no sentía un lugar donde estar cómodo. ¿Y qué provocó este sentir? Sí, me volví mucho más inseguro porque dejé de sentirme prioridad. O sea, como sí decía mucho como algo tengo yo que, o sea, o algo no tengo que no es suficiente. Y yo me sentía así, o sea, yo sentía como, por ejemplo, en el caso de mi papá, yo sentía que era muy demandante con su atención. Todo el tiempo era vamos a jugar, o sea, eso que parecía bonito, vamos a jugar fútbol, vamos a comer, vamos a hacer esto, dejó de ser lo bonito. Era el problema, es que le demando mucha atención. O yo era muy de hablar, tú sabes, o sea, de escúchame, estamos hablando. Y empecé a ver eso como un problema en mí. O sea, yo lo veía como un problema, como mi papá ya no me quiere escuchar, obviamente. Ok, y entonces empezaste a ver que el problema estaba en ti. Ok. Y bueno, ¿qué provoca o qué cuestionamientos te haces cuando ves que ya no eres importante, cuando te sientes inseguro, cuando estás solo, cuando no tengo a quién? Porque de cierta manera sé que tuviste ayuda profesional y me gustaría topar como esta parte porque es súper importante cómo los niños, los adolescentes se ven perjudicados por decisiones que quizá desde nuestro inconsciente como adultos no los vemos, pero que me gustaría que le prestemos atención a esa parte. Sí, bueno, creo que la mayoría de chicos, o sea, buscan inconscientemente un refugio. Entonces los amigos, alguna pareja, hay unos que se van más al extremo. Pueden ser las drogas, pueden ser, no sé. Y creo que no piensas, me voy a cuestionar por qué pasa esto y lo dudas cuando eres tan chiquito y tenía 11, 12 años. Pero sí era, en mi caso, fue el deporte. O sea, en mi caso era, ok, o sea, en esa soledad no lo pensaba, pero sí, en mi deporte, en mi entrenamiento, con los compañeros, con el entrenador, en los viajes de competencia, sentí que me llené. Ya no dependía tanto de papá y mamá, sino sentía que me llenaba, entrenaba yo solo y me sentía mucho mejor. Entonces creo que más allá de cuestionarse, sí buscamos un refugio en alguna parte y es bueno identificar en qué. Uh-huh. ¿Fuiste diagnosticado con alguna enfermedad psicológica, psiquiátrica? Sí. 2 veces, porque a los 13 años, que yo estaba entrenando y todo, me diagnosticaron con ansiedad e igual tenía muchos puntos de depresión. No llegó a ser depresión, pero sí tenía muchos puntos de depresión. Creo que la razón por la que no caí en depresión fue el deporte. En mi caso, sí.
O sea, quizás si no hubiera estado esa parte, yo hubiera entrado de verdad en depresión, porque el colegio, tú sabes, el peor estudiante que puede haber, o sea, el peor. No, yo me quedaba en todo, era horrible. Entonces, aparte, cuando yo ya tengo 13 años, es pandemia. Y tengo que convivir con el esposo de mi mamá y convivir con la pareja de mi papá. Porque obviamente vivo con ellos. Sin salir. Ajá, sin salir. Y para mí fue, bueno, muy mal. O sea, sí, yo lo recuerdo muy feo porque la pasé muy mal en pandemia y sí, o sea, la ansiedad fue reflejo de eso. Ok. ¿Cómo experimentabas la ansiedad? O sea, ¿cómo nosotros en casa podemos ver? Porque tú dices, bueno, me siento solo, pero ¿qué pensamientos vienen a tu cabeza? Físicamente, ¿cómo te sientes? ¿Qué actitudes podemos ver en casa para prestarle ojo y decir, bueno, mi hijo no está bien? Yo, como te digo, encontramos un refugio y ya no podía hacer deporte y lo encontré en la comida. Y me engordé de una manera impresionante. Creo que llegué a pesar 75 kilos, pero midiendo unos 60, unos 62. O sea, tenía como 12 kilos de sobrepeso. Entonces yo comía. Y desde el punto de vista de mi papá, porque vivía con él en un momento en pandemia, era como algo malo. O sea, como que, ¿por qué comes tanto? La lógica dice, o sea, ya hasta que estés lleno, no te atragantes. Pero él nunca veía realmente lo que me pasaba. O sea, realmente era un escape en mí, la comida y comer rápido, tú sabes. Comía hecho bala. Y yo ya acababa el plato y apenas ellos iban a empezar. Entonces, para mí fue otro refugio. Fue la comida. Creo que son formas de identificar, pues, cuando algo no está bien. Ver qué cosas en exceso están pasando para que el ritmo de vida de mi hijo sea, no sé, destructivo. Y aquí lo que traes me hace como entrar en conciencia de que los adultos podamos informarnos, tener conocimiento, no asumir que algo está bien o está mal en los comportamientos de nuestros hijos, sino realmente estar al tanto. O sea, lo que yo escucho es que no había como este enfoque o interés en algo adicional está pasando, no es como yo lo estoy viendo. Ok, entonces pasa la pandemia. Me engordo durísimo. Te engordas. Haces un deporte, practicas, te va bien en el deporte. Súper, ¿cómo fue esta faceta de...? Yo entrené tenis de mesa. Okay. Porque mi papá era muy bueno y mi tío también. De hecho, él fue campeón nacional. Entonces yo los veía jugar a ellos y en mí estaba la competitividad. Era, no, yo les voy a ganar. Entonces ya pasa la pandemia y empiezo a entrenar en el estadio Atahualpa. Okay. Con un muy buen profesor, empiezo a otra vez refugiarme en eso, o sea, como ya más profesional. Y entreno y llego hasta la selección de Pichincha. Entonces eso para mí fue wow, ya, y me enfocaba más, empiezo a conocer mucha gente en los viajes y todo, y siento que cada vez me alejaba más de mi familia, como muchas personas, o sea, tenemos una meta o algo y como que nos alejamos. Mi papá me apoyaba mucho en eso. O sea, él, de hecho, creo que toda la relación que he forjado con él ha sido a partir del deporte. Super. Todo que ver con el deporte. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué edad tenías ahí? 13, ya saliendo de pandemia. Empezaste 13, a crear una disciplina en un deporte. Sí. ¿Y qué le puedes decir a los chicos que vivieron un divorcio en casa, que en vez de refugiarse quizá en algo que sea destructivo del niño al cuerpo, pueda ser el deporte? Sí, ahí yo creo que tiene todo que ver mi papá. Okay. Mi papá, un adulto. Sí, obvio. Y siempre tiene que ver con los padres, o sea... Pero a veces creo que es difícil, ¿no? Decir, mi hijo tiene este problema, yo soy responsable. Sí, mi papá sí tuvo mucha influencia en eso, en el deporte. Él era muy deportista cuando era joven y entendía los beneficios que tiene. Ahí forjé mi carácter y era más consciente todavía. O sea, tenía más conciencia de qué pasaba en la vida a partir del deporte. Empiezo a forjar mi carácter con el enojo, que desde chiquito me caracterizó mucho. De hecho, mi papá tenía pensado deportes de contacto. Tiene un carácter fuerte.